Dones inoperantes. Sabemos que la Biblia dice que a cada creyente le ha sido asignado al menos un don espiritual por parte de Dios. Así lo dice 1 Corintios 12:7, donde el apóstol Pablo habla de que a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu. Sin embargo, la realidad es que no todos los creyentes ponen en práctica su don. Esa es una realidad. Para entender qué significaría esto de que no usamos los dones que Dios nos ha dado, es como si tuviéramos la necesidad de hacer una reparación en casa. Tenemos la herramienta adecuada para hacer esa reparación, pero no utilizarla. En vez de usar esa herramienta especializada para esa reparación, usamos otro instrumento y eso pues nos va a dificultar el hacer la reparación eficientemente, nos va a desgastar, nos va a cansar, porque no estamos usando el aparato adecuado. Entonces, si no usamos esa herramienta especializada para esa reparación que tenemos en casa, entonces esa herramienta se vuelve inoperante, se vuelve una herramienta inútil. Es muy buena, está especializada para esa necesidad, pero si no la usamos es inútil tenerla. Bueno, así pasa con los dones que no usamos y que Dios nos ha concedido para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay varias razones por las cuales las personas no utilizan ese don, o aún tal vez hasta desconocen el don que Dios les ha concedido. Quiero compartir contigo algunas de esas causas por las cuales las personas no utilizan los dones espirituales. Número 1, por ejemplo, la ignorancia. Esto significa que las personas no conocen los dones espirituales que poseen. Algunos otros desconocen para qué sirven. Desconocen cuál es la utilidad de esos dones espirituales. Y es que desconocerlos nos limita en nuestra capacidad, nuestra responsabilidad, nuestra eficiencia para edificar a la iglesia. El mismo apóstol Pablo se preocupaba por ello, por la ignorancia del uso de los dones, y en 1 Corintios 12:1 dice, expresa esa preocupación. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Así es que la primera causa posible por la cual no se utilizan los dones es la ignorancia. Número 2, la inactividad. Esto significa que una persona puede ser, digamos, ociosa espiritualmente hablando. Es cuando un creyente tiene la capacidad para hacer algo y no la utiliza, y no la aplica en la iglesia, no sirve en la iglesia. Esta ociosidad o inactividad puede ser un estorbo para conocer los dones, porque dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8, que el Señor nos ha provisto de todos los recursos necesarios para que no estemos ociosos. Todo creyente tiene al menos un don que puede utilizar para la edificación en el cuerpo de Cristo. Número 3, la falta de contentamiento. Esto es cuando una persona no está de acuerdo o no está contenta con el don que el Señor le ha concedido. Y eso puede llevar a producir raíces de amargura, como dice Hebreos 12:15. Esta falta de contentamiento es una falta de aceptación de los dones recibidos. Y más cuando se compara con otros hermanos que tal vez tienen unos dones más llamativos. Y esta falta de aceptación es una oposición a la voluntad de Dios. Es estar en desacuerdo con Dios. Imagínate eso. Y eso, por supuesto, que se considera como un pecado de rebeldía. El no estar de acuerdo con Dios, el no aceptar la voluntad de Dios, el no tener contentamiento con la voluntad de Dios. Número 4,
pecados sin confesar. Salmos 32, versículo 3, en la traducción al lenguaje actual dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Así es que el pecado sin confesar consume, quita fuerza, quita ánimo, por supuesto, nos aparta de la comunión con Dios. Así es que una persona que tiene pecados que no quiere entregarle al Señor, no puede servir con libertad, porque va a tener esa cautividad de un pecado que le aparta de la comunión con Dios, que le impide o le estorba para servir con libertad en la iglesia. Es necesario confesarlo ante Dios y ser liberado, porque la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Eso nos va a dar la libertad para usar los dones. Y número 5, una motivación incorrecta. Dice Romanos 8:6 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así es que esto puede ocurrir cuando una persona tiene una motivación equivocada para usar los dones que Dios le ha dado. Puede ser llevada por sus emociones, o puede creer que tiene un don cuando en realidad no lo tiene, pero es algo emocionante. El problema es que si la motivación es equivocada en el uso de los dones, eso va a llevar a la frustración a la persona cuando no vea el fruto de su servicio. La motivación correcta para toda práctica de los dones espirituales definitivamente es el amor de Dios. Y ese es el que deberíamos de utilizar no solamente en la aplicación de los dones, sino en todo lo que hacemos. 1 Corintios 13 nos lo explica. Oremos al Señor. Amado Dios, te agradecemos que nos hayas confiado los dones espirituales que necesitamos para realizar la obra que nos has encomendado. Por favor, Padre, ayúdanos para entender qué dones nos has concedido y cómo usarlos para glorificarte y para edificar a tu iglesia. Te lo rogamos, amado, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.